Pues muchas gracias, Joaquín, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. La realidad es que, cumpliendo con el compromiso que hice desde la campaña para senador de la República, cada año he estado presentando el informe de actividades relativas al trabajo que se viene realizando en el Congreso de la Unión, y en este caso, pues el próximo 27 de agosto a las 7 de la tarde, los espero, quienes estén interesados en venir a escuchar lo que en términos generales se ha realizado ahí, pues me dará mucho gusto poder contar con su presencia. Es a las 7 de la tarde en el Teatro Pedro Díaz, el próximo lunes, aquí en la ciudad de Córdoba. Sí, dime, perdón, Joaquín. Pues, señor senador, en esta situación, hablarle sobre su trabajo, el trabajo como senador. Platícanos algo desde que iniciaste, cómo te sentiste como senador y además el trabajo que realizaste al frente. Pues muy bien, Joaquín, gracias. Pues la realidad es que ser senador de la República con el compromiso de trabajar por transformar la realidad del país no es fácil, no es cualquier cosa. A todo el mundo habla mal de los legisladores porque desafortunadamente no hemos sido capaces de permear ante la sociedad el trabajo que se realiza. Pero por otro lado también sí hemos sido capaces de permear a la sociedad mucho del desorden o mucho del dispendio, mucho de la falta de trabajo que desafortunadamente algunos compañeros no realizan o realizan allá en el Congreso de la Unión, y la imagen pues nos la hemos ganado a pulso. Desafortunadamente esa imagen no ha podido ayudar también a que más gente se acerque a los legisladores para plantear pues sus inquietudes o propuestas. En el transcurso de este tiempo hemos tenido muchas reformas, y dentro de estas reformas me he preocupado de consultar con los sectores afectados o beneficiados de estas reformas en muchos aspectos de la vida pública, social, política, económica de nuestro país. El reto es escuchar bien las inquietudes, escuchar los problemas que tienen sectores productivos o sectores sociales, como el caso de los pensionados, ¿verdad? Los pensionados se acercaron aquí en Córdoba a decirme que no querían pagar el impuesto sobre la renta que les estaban cobrando por su pensión. Bueno, hice una iniciativa, hice planteamiento, me junté con otros senadores del PRD, del Partido Verde, y sacamos adelante este dictamen que hoy exenta del pago de impuestos sobre la renta a pensionados que ganan que ganan hasta 15 salarios mínimos, y eso pues es muy bueno. Otras personas también organizadas vinieron a pedir el apoyo porque para recuperar el ahorro que tenían en el Infonavit, por ejemplo, tenían que hacer un juicio en el momento que llegaban a su edad de jubilación. Cambiamos la ley del Infonavit también, y hoy, una vez que la persona llegue a su edad de jubilación y entra a su proceso de cobrar una pensión, automáticamente va al Infonavit, y el Infonavit le tiene que devolver, si no debe nada, le devolverá todo el ahorro que hizo durante su vida laboral. O sea, son resultados que se dan a solicitud y a planteamientos que la gente viene y le hace a un legislador. Señor senador, en todas estas, sabemos lo del 24 de agosto, y que por ahí te cotorrearon también, y además pues es algo que cada quien lucha por su tierra, ¿no? Y que busca la forma de engrandecerla, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con esto del 24 de agosto? Pues mira, lo que sucede es que ya van en 2 ocasiones que yo personalmente lo intento y sin tener éxito, lamentablemente. ¿Y qué es lo que sucede? Que el mismo Tratado de Córdoba, aunque marca el parteaguas en nuestra historia como nación independiente, tiene en su artículo primero y en su artículo segundo elementos que muchas personas no quieren considerar. Efectivamente, en aquella ocasión, hasta en tono de burla, mi compañero Pablo Gómez se mofó de la fiesta de los Tratados de Córdoba al planteamiento que
que yo hice. Como hoy sucedió aquí en Córdoba también y como sucede todos los 24 de agosto, hay quien vienen a hacer manifestaciones en contra aquí en el parque ante el busto de Agustín de Iturbide, ¿verdad? En aquella ocasión, en la última ocasión, pues el senador Monreal también se sube a la tribuna y dice que a él le daría vergüenza que su hijo le preguntara por qué se celebraban los tratados de Córdoba si en el primer artículo llama a gobernar al rey de España, ¿verdad? Instaura a la nación mexicana como un imperio y como súbditos del rey de España. Eso es lo que dice el artículo primero y así en su artículo, pero no toma en consideración lo que dice uno de los últimos artículos en donde se cancela la esclavitud aquí en nuestro país. O sea, se le da libertad a todas las personas y abolimos la esclavitud en ese tratado de Córdoba. O sea, hay una serie de contrasentidos en el mismo tratado que si no se pone en el contexto de aquella negociación, pues no se entiende. ¿Cómo puede hacerse una negociación después de tantos años de dominación española y simplemente se firma un acuerdo en donde ya no pasa nada? La entrada fue el primero y el segundo artículos en donde evidentemente nunca vino ningún súbdito de la corona española a gobernar en México. Nunca vino ningún rey español vino a México ni siquiera a hacer presencia. Entonces nunca más iba a volver a venir una vez que ya México había decidido ser una nación independiente. Pero en fin, no se ha entendido esa parte de la negociación para hacer de México una nación independiente. No hemos sido capaces de convencer a los contras o a las contrapartes de este tema para que nos concedan como fecha histórica el 24 de agosto. Pero bueno, se sigue festejando y acá los cordobeses... Nosotros seguimos haciendo nuestra fiesta, conscientes de lo que fue importante para México. Eso es lo importante. Juan, en esta ocasión de tu informe de actividades que darás el próximo lunes, ¿qué es lo que más te agrada de tu gestión? Yo quisiera saber qué es lo que tú le ofreces a los cordobeses. Sabemos que no abandonan la política, que a partir del 1 de septiembre serás diputado federal, pero ¿qué es lo que más te ha gustado ser como representante de la sociedad, de los mexicanos, de un partido político? ¿Qué es lo que más te ha agradado? Sí, mira, son dos cosas, es en dos líneas lo que más me ha gustado. Primero, que me ha permitido desde el Senado de la República y desde esta función poder ayudar a muchísima gente que se acercó durante todo este tiempo a la Oficina de Atención Ciudadana en un sinnúmero de gestiones y de todo tipo. Fundamentalmente la atención a las personas con enfermedades, la canalización de problemas con personas con problemas de salud muy graves a hospitales en donde los atendieron adecuadamente, les hicieron sus cirugías, estuvieron en convalecencia 3-4 meses. Eso es a mí lo que más me ha dado una gran satisfacción, sin dejar de reconocer que no en todos los casos pudimos atender, pero sí te puedo decir que más de 200 personas pudieron ser atendidas de problemas de salud graves, con cirugías mayores, a través de la gestión que se hizo. Y eso me da mucha satisfacción, haber podido dotar de sillas de ruedas o de aparatos ortopédicos o a tanta gente que lo solicitó, y poder haber conseguido también becas de las propias que da el gobierno federal o de las instituciones privadas como Telmex y otras instancias para jóvenes que quieren estudiar. Son satisfacciones que directamente se reflejan en un bien para personas. Ayudar a la gente que quiere desarrollar un proyecto productivo y que se consigue ese empujoncito que da la Zagarpa o la Sedesol o la reforma agraria para que detonen sus capacidades y ya mejoren sus condiciones de vida, pues son cosas importantes que me dejan una gran satisfacción. Pero por otro lado, en mi propia formación profesional y ya en la labor netamente legislativa, el haber participado en la modernización del marco fiscal que ha ayudado a que se aumente la base de contribuyentes y que más personas jalen la carreta de este país,
el haber ayudado a que mejoren los ingresos públicos y la transparencia en el gasto de los ingresos públicos también, sobre todo porque gracias a esa reforma en la que participé muy de lleno desde el 2007, 2008, 2009, logramos que el país no sufriera hoy las consecuencias de la crisis económica mundial y como consecuencia de ello no se cayeran los empleos, no se cayeran los presupuestos. Me preguntan, ¿cómo beneficia eso a Veracruz o a Córdoba? Pues en mucho. En otros tiempos, en las crisis económicas, cuando no estábamos preparados, se caían los ingresos del gobierno, esta vez no pasó, y como consecuencia se recortaban los presupuestos de egresos de todo el país, tanto de la Federación como del propio Estado y de los municipios. Y hoy, a diferencia de aquellos tiempos, por el contrario, gracias a lo que se hizo en el Congreso de la Unión, el presupuesto no se recortó, se incrementó y además para Veracruz mucho más, porque tenía tantos recursos suficientes el gobierno federal que ante los desastres naturales que vivimos en 2005, 2006, 2008, 2010, pues la Federación tuvo recursos suficientes y fue capaz de apoyar con recursos esos desastres. Entonces, son situaciones que permiten que haya mejores condiciones de vida en Veracruz y en Córdoba. Lo que no te gustó dentro de la grilla política, lo que no te ha parecido y que hoy tienes un reto, a lo mejor el día de mañana darle solución. Sí, mira, lo que no me gustó es la doble cara o un discurso falso de muchos compañeros, particularmente de otros partidos, y lo voy a decir claramente, del PRI. Mucho tiempo estuvieron diciendo que querían sacar, y hoy lo siguen diciendo, una reforma laboral, una reforma energética, una reforma para las telecomunicaciones, pero la verdad no transitan. Nosotros propusimos una reforma laboral desde el 2002, del 2004, en el 2010 hicimos una reforma que conjuntaba un montón de iniciativas de diputados y senadores de todos los partidos. Todo el mundo nos dijo que la veía muy bien. El mismo PRI nos dijo que estaba muy bien, que iba a salir adelante, que la sacaríamos en el mismo 2010. Y al final de cuentas, pues no fueron cumpliendo con su palabra todo el tiempo. Un año después presentaron una iniciativa igualita que la nuestra, salvo el tema del outsourcing, la contratación por outsourcing, y un tema de los salarios caídos, que en lugar de 6 meses lo subían a 1 año. Y lo que sí le quitaban era todo el apartado que nosotros habíamos puesto sobre el tema de la transparencia y la democracia sindical. Le dijimos al PRI, te aceptamos tu iniciativa porque México necesita generar más empleo para jóvenes que hoy no tienen empleo. Pues ahí sigue, y su candidato todavía en la campaña dijo que cuando llegara iba a hacer una reforma laboral. La realidad, ¿por qué no la hizo? ¿Por qué no hacemos una reforma a las finanzas públicas como se requiere, como es la modernidad en todos los países del mundo, con impuestos al consumo? Pues porque el PRI tiene en sus estatutos que no lo puede hacer. ¿Por qué no hacemos una reforma energética que venimos planteando desde el año 2001 también nosotros del PAN, y que el candidato del PRI a la presidencia de la República ahora lo usó como bandera y no la hemos podido hacer porque en los estatutos del PRI también dice que no? Entonces, eso es lo que más me molestó, ¿no? Hay mucha demagogia en la búsqueda de estos acuerdos. Para afuera, ante los medios de comunicación y ante el público se dice una cosa, y en la práctica y en la negociación de los asuntos que le interesan al país se dice otra. Lamentablemente, y lo digo y lo sostengo, estuvieron pensando en esta elección que acaba de pasar y no en el futuro de México. Pues sí, a mí me dará mucho gusto contar con la presencia. Es en el Pedro Díaz. Les prometo que no va a ser aburrido. Normalmente este tipo de informes son medio aburridos porque habla uno de artículos y de leyes. Yo no hablo de artículos ni de leyes en particular, sino de las acciones que se hicieron y los logros que tuvimos en un lenguaje que todo el mundo podamos entender. Y también les reitero que no va a durar todo el evento más de 50 minutos, o sea que espero iniciar puntualmente a las 7 de la noche. Para que pues quienes estén interesados conozcan lo que se hizo en el Congreso de la Unión en beneficio de México y de Veracruz.